receptores hormonales. Cuando hablábamos, les decía ahorita íbamos a ver algunas novedades terapéuticas. Bueno, sabemos que existen desde bloqueadores de los receptores de estrógenos, inhibidores de aromatasa que inhiben la formación de hormonas, pero ya en la actualidad tenemos muchos fármacos más, como pudiera ser fulvestrant, que es un degradador de los receptores de estrógenos, es decir, no basta bloquearlo o inhibir el estrógeno, podemos destruir el receptor y de esta forma anular de la forma más potente la señalización de los receptores hormonales, pero cuando esto no funciona, la célula siempre encuentra la manera de generar una resistencia y entonces, por algo que se llama vía de las ciclinas, tienden a irse hacia el ciclo celular. Y las ciclinas son una serie de proteínas que participan del ciclo celular en sus diferentes fases y para romper esta resistencia nosotros contamos con medicamentos que son inhibidores selectivos de estas ciclinas que en diferentes concentraciones actúan sobre las diferentes ciclinas. Y bueno, además hablábamos de la presencia del receptor HER2. Desde hace unos pocos años se ha estado buscando cómo incidir en aquellas variedades donde hay una expresión baja de HER2. Les recuerdo que por inmunohistoquímica se clasifican los tumores de HER2 de la siguiente manera. Nos lo representan en cruces y eso habla de la expresión o la no expresión de la proteína HER2 en la superficie de las células y va de 0 a 3 cruces. 0 a 1 cruz se considera negativo. 2 cruces requiere un estudio confirmatorio para ver si hay o no la sobreexpresión de HER2 y 3 cruces es positivo. Pero desde hace unos años se le llama HER2 low, es decir, un bajo expresor de HER2, aquellos que tienen 1 cruz y 2 cruces y se están desarrollando estrategias y se está buscando ver si desde el punto de vista farmacológico podemos beneficiar con terapia anti-HER2 a este grupo de pacientes, ya que prácticamente la mitad de los pacientes que no son altos expresores de HER2 pueden o pudieran beneficiarse de este tipo de estrategias. Y aún más, aquí está lo que mencionábamos, en la variedad con receptores hormonales positivos son un porcentaje importante, ¿no? Comparado con los triple negativos, donde esa expresión de HER2 es todavía menor. Y también se ve que esta expresión de HER2 low se incrementa cuando los tumores son metastásicos. Entonces, no deja de ser una nueva opción terapéutica y siempre se están buscando nuevas opciones. Cuando hablamos de cómo vamos a tratar el cáncer, les mencionaba yo los 3 grupos principales: los receptores hormonales positivos, HER2 negativo, los triple negativos y los que son HER2 positivo. Pero de nuevo, así como están los HER2 low, también tenemos la expresión de otros marcadores moleculares que están abriendo nuevos caminos y nuevas ofertas terapéuticas para nuestros pacientes y cambian de forma muy relevante lo que puede llegar a pasar con los pacientes, que estamos prolongando la sobrevida por muchos años y cada vez más hay más sobrevivientes de cáncer. Otra estrategia que tiene un tiempo usándose, tenemos al menos unos 5 o 6 años con este tipo de fármacos en el mercado mexicano, son los anticuerpos conjugados. No basta con tener anticuerpos monoclonales que van dirigidos para atacar el cáncer, como puede ser trastuzumab, sino que al mismo fármaco, a este mismo anticuerpo monoclonal, se le puede adherir quimioterapia, obteniendo beneficios del efecto directo que tiene la internalización de ese anticuerpo en la célula tumoral, intoxicándola directamente, cosechando menos efectos adversos en los pacientes y de esta manera cambiamos aún más la situación de los pacientes. Este fármaco que les he puesto de ejemplo, que es el trastuzumab emtansina, nombre comercial es Kadcyla, tiene, ¿qué será?, 5 años en México. Y quiero que sepan que en los estudios pivotales donde se empezó a utilizar, triplicó la sobrevida en las pacientes con cáncer de mama con HER2 positivo. Pero no es lo único. Hoy en día tenemos todos estos anticuerpos monoclonales dirigidos a diferentes blancos, HER2 de nuevo, pero a otros blancos moleculares,
donde están conjugándose con diferentes fármacos y donde estamos también cosechando grandes avances, ¿de acuerdo? De tal manera que si no solamente el HER2 y los receptores hormonales, sino una serie de nuevos blancos terapéuticos son tomados en cuenta, pues esto nos hace pensar hasta qué punto estos se correlacionan y pudiéramos estar subdividiendo más aún la clasificación de los tumores. Y esto es el futuro. Pero bueno, hoy en día nosotros resumimos el abordaje de los tumores de la siguiente manera. Traté de resumirlo lo más que pude mediante una serie de esquemas que espero puedan ser lo suficientemente claros, y si no, siéntanse con toda la libertad de formular sus preguntas. Como dijo el doctor Chávez, al final con todo gusto estamos más que dispuestos para para contestarlas. Y vamos a empezar con lo que es la neoadyuvancia. Les recuerdo, la neoadyuvancia es el tratamiento farmacológico, en este caso, que se otorga previo a un manejo radical, como sería la cirugía, y esto se da con la intención de reducir el tamaño del tumor, facilitar el abordaje quirúrgico y ampliar las posibilidades de curación de la paciente. Cuando tenemos un tumor en una etapa temprana, un triple negativo, un HER2 positivo, y este tumor, ya sea por la presencia de ganglios positivos o dimensiones por arriba de los 2 centímetros, se vuelve candidato a neoadyuvancia, tenemos que se pueden tratar con quimioterapia en ambos casos, y en el caso de los HER2 positivos hay que agregar anticuerpos anti-HER2 como son trastuzumab y pertuzumab, y en el caso de la respuesta, si se obtiene una respuesta patológica completa, es decir, después de la cirugía hay ausencia absoluta de tumor, tanto en el sitio donde estaba el primario como en los ganglios linfáticos, entonces prácticamente un tumor triple negativo puede quedarse en observación, y los que son HER2 positivo deben completar un año de tratamiento con la terapia de anticuerpos anti-HER2. Pero cuando la respuesta no es completa, se sabe que las pacientes con triple negativo se benefician con un 10% más de reducción de riesgo de recurrencia con el uso de capecitabina, que es quimioterapia oral, por hasta de 6 a 8 ciclos, 6 meses más de tratamiento, y en aquellas pacientes HER2 positivo que no tuvieron una terapia completa pueden beneficiarse de los anticuerpos conjugados, trastuzumab emtansina o Kadcyla, ¿sí?, a completar un año. Cuando hablamos de neoadyuvancia, los esquemas que habitualmente usamos pueden ser muchos. Habitualmente ha ido cambiando con el paso del tiempo, y hoy en día es un estándar el uso de terapias que utilicen antraciclinas y que utilicen taxanos, que son los diferentes grupos de fármacos que más utilizamos en el cáncer de mama. Pueden estos combinarse o utilizarse de forma secuencial. Hoy por hoy esto ha cambiado, sobre todo con el uso de las terapias en dosis densas, que es el hecho de que podamos compactar el tiempo o incrementar las dosis en un mismo periodo de tiempo de la quimioterapia, y esto otorga de un 3 a un 6% más de curabilidad en las pacientes con cáncer de mama. Ahora, cuando tenemos un cáncer de mama temprano con receptores hormonales positivos y este se somete a cirugía, el tratamiento que sigue es el adyuvante. Ya mencionamos el neoadyuvante. El adyuvante es posterior al tratamiento radical. Sabemos que no hay tumor residual, al menos por un método ya sea de exploración como por métodos de imagen diagnóstica, y entonces el tratamiento va encaminado de nuevo a la curación, reduciendo la posibilidad de una recurrencia al destruir probablemente la persistencia de tumor a través de micrometástasis. Es por eso que una vez que a alguien se le quita su mama o se quita un fragmento de la mama y se erradicó el tumor, no podemos dejar de hacer algo para reducir la posibilidad de que éste pueda volver. Y aquí vamos a tener que cuando son tumores muy pequeños y tienen un bajo riesgo de recurrencia, pues pudiera quedarse solo en manejo con hormonoterapia. Esta va a variar si se es post o premenopáusica, pero cuando tenemos ya algunos factores de riesgo, como puede ser un tumor voluminoso o bueno, mayor de 1 centímetro,
cuando tenemos algunos factores de riesgo como infiltración linfovascular o bien un riesgo genómico intermedio a través de pruebas moleculares, pudiéramos nosotros no solamente quedarnos con la hormona, sino agregar también quimioterapia. ¿Y qué decir cuando se tienen ganglios positivos en una proporción grande, sobre todo las premenopáusicas? La quimioterapia va porque va y se agrega hormono. Aquí hago un paréntesis, existen pruebas que tienen un valor pronóstico y predictivo, ¿sí?, de respuesta para el uso de la quimioterapia. Predictivo significa que nos puede decir si esa paciente se beneficia o no de una terapia, en este caso de quimioterapia. Pruebas genéticas como Oncotype, que es la que está aprobada por FDA en este caso muy particular, nos pueden decir en qué proporción un paciente se beneficia. Si es pre o posmenopáusica, cambian los valores que usamos como referencia, pero lo que hay que saber es lo siguiente: son pruebas costosas, tienen un costo de alrededor de los $5,000 y pocos pacientes tienen la posibilidad económica de pagarlo, ya que no están cubiertos por ninguna institución del sector salud. Si cuenta con un seguro de gastos médicos, bueno, es una opción que podemos considerar si el paciente lo acepta, pero cuando los pacientes no pueden hacerse una prueba como estas, yo los remito a una cuestión estadística muy simple. La prueba hace que en el 37% de los casos se omita el uso de quimioterapia, pero un 63%, a pesar de la prueba, obviamente es candidato a recibir quimio. Entonces, si yo tengo uno de ustedes frente a mí y me pregunta a un paciente, ¿le damos o no le doy quimioterapia? Le daría quimioterapia. Tiene 2 en 3 posibilidades, es decir, más del 60% de riesgo de que requiera quimioterapia. Entonces, si no se cuenta con el recurso y no se puede hacer este tipo de pruebas, pues la quimioterapia va que va. Y cuando tenemos ahora una adyuvancia en un tumor triple negativo, y este tumor es muy pequeño, menor de 5 milímetros, bueno, ahí pudiera ser que nos quedemos en vigilancia, pero dado que es un tumor que ya vimos que es agresivo, que tiene un alto nivel de proliferación, que es más común en pacientes jóvenes, vaya, aquí siempre que podemos consideramos el uso de quimioterapia, ¿de acuerdo? En el caso sobre todo de que cuente con algunos factores de riesgo importantes como la presencia de ganglios positivos, infiltración linfovascular, etcétera, pues ni hablar. Hasta esquemas secuenciales o el uso combinado de antraciclinas y taxanos. No nos quedamos con esquemas un poco más agresivos o prolongados de lo que sería con otros tumores más benévolos. Y cuando tenemos adyuvancia en un paciente con un cáncer de mama, en este caso HER2 positivo, el manejo, aunque aquí se ve muy amplio, es igual en los dos brazos. La diferencia es que si se tienen receptores hormonales, al uso de la terapia anti-HER2 le vamos a agregar terapia hormonal. Aquí, si el tumor es muy pequeño, prácticamente se pudiera quedar con el uso de nada más la terapia anti-HER2 con un poco de quimioterapia. Si incluso a veces en pura vigilancia, sobre todo en los tumores menores de 5 milímetros, lo dejan a criterio de la persona, ¿no?, del médico. Y aquí esto sucede porque es una recomendación, más los estudios llevados a cabo con pacientes con tumores HER2 positivo no suelen incluir tumores menores de 5 milímetros, por eso no hay tanta contundencia. Y a veces, cuando en el caso de las instituciones públicas, yo he elaborado en el IMSS, en el ISSSTE y en la Secretaría de Salud, les puedo decir que generalmente te restringen a ciertas dimensiones de tamaño tumoral para poderte favorecer con el uso de la terapia anti-HER2. Entonces, desde el punto de vista institucional, estos pacientes, si el tumor es tan pequeño, suelen quedarse en vigilancia. Cuando tenemos tumores arriba de los 5 milímetros, ya la indicación es contundente y definitivamente va la quimio más la terapia anti-HER2. Y cuando tenemos definitivamente tumores mayores, aquí no queda la menor duda. Hay que utilizar una quimioterapia secuencial, es decir, antraciclinas y además utilizar los taxanos. Y lo digo porque acá
vean que las recomendaciones nos podemos quedar solo con paclitaxel, que es un taxano, porque hacen sinergia con la terapia anti-HER2, pero omitimos las antraciclinas, que son más cardiotóxicas y tienen otros efectos. Pero si se tiene un tumor que tiene o que nos confiere un mayor riesgo, ¿no?, por sus dimensiones o la presencia de ganglios positivos, bueno, pues no hay que jugárnosla. Los tumores HER2 positivo también son considerados más agresivos que otras variedades, entonces la terapia también va a ser más agresiva. Y en los casos de alto riesgo, y esto lo digo porque la introducción de pertuzumab, que es una terapia anti-HER3, bueno, es anti-HER2, pero se une en el sitio de unión con el HER3, HER2, es un receptor que se dimeriza, se suman dos receptores HER2, o HER2 con HER1, o HER2 con HER3, o HER2 con HER4, para que se dé una señal en el interior de la célula y se active la célula tumoral. Entonces nosotros aquí, cuando sumamos trastuzumab, que es un anti-HER2, con pertuzumab, que inhibe su dimerización, su unión con HER3, frenamos de una forma mucho más potente la acción de HER2. Y se ha visto que en los tumores de mal pronóstico, es decir, aquellos que tienen, por ejemplo, ganglios positivos o tienen un mayor riesgo por alguna peculiaridad, ahí se benefician de la suma de pertuzumab. Pertuzumab tiene relativamente poco, 1 año, 2 años, que en el sector salud se incluyó, y entonces son el tipo de cuestiones que es importante que sepamos, porque cada vez más vamos a ver este tipo de tratamientos en nuestros pacientes. Cuando hablamos de la actividad metastásica, los principales sitios de actividad metastásica de cáncer de mama pues son hueso, tejidos blandos, sobre todo en el área locorregional donde inició el cáncer, pero las variedades HER2 y triple negativo tienden a tener una mayor proporción de tumores de afectación a órganos distantes, como serían hígado, pulmón, incluso cerebro. Y aquí, cuando tenemos enfermedad metastásica, vamos a cambiar un poquito la selección. Siguen utilizándose estos fármacos, pero ahora se enriquecen nuestras opciones. En el caso de los tumores con receptores hormonales positivos y HER2 negativo, vamos a sumar al uso de la terapia antihormonal el uso de los inhibidores de ciclinas que les mencionaba yo hace rato. Ahí se consideran la primera opción de tratamiento, el sumar a la hormonoterapia un inhibidor de ciclinas. Les decía yo hace un momento que la vía de las ciclinas es el principal mecanismo de resistencia a la hormonoterapia, y el agregar esto hace que la sobrevida de los pacientes se pueda ir hasta más de 5 años. ¿Sí? 5 años antes de que tengas que modificar esa primera línea de tratamiento, sumando un inhibidor de ciclinas a la hormonoterapia. Y la verdad es que la toma de decisiones, como pueden ver, se va tornando más compleja, y tenemos que, cuando tenemos un tumor que se le llama sensible todavía a una terapia hormonal, y es aquel que, siendo sensible o después de haber recibido un tratamiento previo de quimioterapia o incluso de antihormonal, tiene una recurrencia después de 6 a 12 meses, ese es un tumor que se sigue considerando hormonosensible. Y si además tenemos que esta recurrencia no fue en órganos viscerales, sino donde es con mayor frecuencia, como hueso o tejidos blandos, la terapia, la opción es el uso de hormonoterapia. Es decir, la primera opción es volvamos a usar hormonoterapia, no hay que ser tan rudos, y podemos sumar el uso de inhibidores de ciclinas. Y aquí podemos ir jugando, dependiendo de la situación del paciente, si se es pre o posmenopáusica, con diferentes opciones, y una vez que se vence el uso de los inhibidores de aromatasa y del tamoxifeno, podemos hacer uso de fulvestrant. No todas las instituciones lo tienen, pero ya en el sector salud está. En el ISSSTE tiene al menos 5 años que tenemos fulvestrant, y en el caso del Seguro Social tengo entendido que ya está de reciente inclusión. Entonces las opciones están, sí, afortunadamente, en el sector salud. Y
aquí es donde la cosa se empieza a poner un poquito más compleja, ¿no? Estos marcadores moleculares nuevos, la determinación, por ejemplo, del fosfatidilinositol trifosfato, que es un mensajero en el interior de la célula, cuando está mutado, sabemos que se puede recibir otro medicamento que se llama alpelisib, que se suma a la hormonoterapia y que trae de nuevo un control de un tumor que es hormonosensible, y todo esto a través de pastillas antes de llegar al uso de quimioterapia. Cuando en cambio tenemos un tumor que tuvo una recurrencia visceral, es decir, afectó hígado, afectó pulmón, afectó cerebro, o que ya es hormonoresistente, esta resistencia se dio antes de 6 meses de haber concluido una terapia hormonal, entonces las opciones son quimioterapia, y nuestra primera opción va a ser el uso de antraciclinas y taxanos, y si estas tiene mucho que se usaron, se pueden repetir, ¿sí? Siempre y cuando lo permitan. Aquí ya es donde entra la decisión del oncólogo médico, porque si fuera tan simple como tener este tipo de cuadros, pues cualquiera puede dar los venenos, ¿no? Cualquiera los pudiera dar, pero aquí es donde entra la especialidad de uno en saber, por ejemplo, que dependiendo la antraciclina, estas tienen dosis acumuladas y producen cardiotoxicidad. Y entonces, si ya la utilicé, ¿qué dosis he dado? ¿Cuánto puedo volver a dar? Ya es donde entran las cuentas y uno determina si ese paciente se puede todavía beneficiar o lo voy a perjudicar por prolongar ese tratamiento. Y finalmente, si no son antraciclinas o taxanos, tenemos un montón de opciones terapéuticas, capecitabina, eribulina, vinorelbina, etcétera. Y una vez que se vence esto, vienen las nuevas opciones terapéuticas que vimos, como los anticuerpos conjugados. Pero bueno, paso a otra forma de estos tumores. ¿Qué hacemos con los tumores metastásicos que son HER2 positivo? Aquí, obviamente, vamos a considerar siempre el uso de un esquema que incluya taxanos, ya les comentaba yo que potencian y sinergian la actividad de las terapias anti-HER2, y vamos a combinar las terapias anti-HER2 para incrementar el efecto sobre la célula tumoral. Y de nuevo, por ejemplo, aquí está el uso de trastuzumab, pertuzumab, y vemos cómo prolongan de forma significativa, con una sobrevida de más de 4 años por la combinación, ¿de acuerdo?, de esos anticuerpos. Y tenemos, aquí es una descripción de las combinaciones aprobadas en primera línea, segunda línea, tercera línea, así les llamamos nosotros, como si fueran líneas de soldados en la guerra, a las combinaciones de esquemas que vamos usando, y cómo cada uno de ellos va sumando meses y meses de sobrevida global a estos pacientes conforme se utilizan. Entonces, como pueden ver, las combinaciones que podemos usar y los diferentes fármacos que tenemos van prolongando la expectativa de vida de los pacientes de forma importante. Para tomar la decisión de cómo combinarlos, la lógica que seguimos habitualmente es así. Si el paciente ya utilizó o no utilizó previamente un tratamiento, podemos empezar como si fuera una adyuvancia. Si no utilizó fármacos, pues empezamos igual con un esquema que puede ser secuencial, o bien con el uso de taxano más trastuzumab, y si se puede trastuzumab, pertuzumab. Si ya utilizó cierta quimioterapia, se puede utilizar de nuevo, pero hay que vigilar lo que les comentaba, las toxicidades, para seleccionar aquellos fármacos que impacten en el paciente, pero que no nos vayan a generar una toxicidad acumulada. Ahora, cuando tenemos pacientes que no pueden utilizar quimioterapia por algún motivo, podemos utilizar las terapias anti-HER2, también en aquellos que son hormonosensibles y que no tienen metástasis viscerales. Pudiéramos considerar usar hormonoterapia y solo la terapia anti-HER2, porque los anticuerpos nos van a dar mucha menos toxicidad de la que nos suelen dar los fármacos de quimioterapia, y combinarlo con hormonoterapia pues va a ser mucho más benévolo en ese grupo de pacientes. Sin embargo, ante progresión, en el caso de no haber utilizado quimioterapia, tenemos que reconsiderar el uso de quimioterapia. Y cuando en la actualidad sabemos que hemos agotado el uso de los anticuerpos monoclonales
como trastuzumab y pertuzumab, nos queda la opción de los anticuerpos conjugados, como el que les mencionaba hace rato, trastuzumab emtansina, y recientemente ya hay otras nuevas indicaciones, como en este caso tucatinib, que es un inhibidor de tirosincinasa, es decir, una molécula que es una pastilla que cuando tomas este fármaco se introduce por vía intracelular al receptor de HER2, es decir, ya no lo está bloqueando desde el exterior, se introduce a la célula y lo bloquea. La relevancia y el por qué este tipo de fármacos son importantes, porque los anticuerpos anti-HER2 pudieran ser suficientes, pero los anticuerpos por sus dimensiones no llegan a cerebro. No llegan a cerebro porque tenemos la barrera hematoencefálica que impide el acceso de estos fármacos al cerebro. No obstante, eso significa que los tumores HER2 positivos tratados con terapia anti-HER2 dan más metástasis a cerebro que las otras variedades de tumores, ¿no? Que no están siendo tratados con terapia anti-HER2. Entonces, fármacos como tucatinib vienen a cambiar la pichada en este caso, porque lo que va a hacer es lograr un control en aquellos pacientes que tienen metástasis cerebrales. Cuando tienen metástasis cerebrales, fármacos como este pasan a ser la siguiente opción. Y bueno, cuando tenemos un tumor triple negativo, nosotros sabemos que aquí el uso y la combinación de quimioterapia es la única opción. Estos tumores, ya lo dijimos, carecen de receptores hormonales, la hormonoterapia queda fuera de nuestras opciones, no tiene expresión de HER2, los anticuerpos y las nuevas moléculas como tucatinib no quedan como una opción. Entonces, ¿qué nos queda? Solo los venenos, quimioterapia, o al menos eso parece. Hoy por hoy, desde hace pocos años, se ha estado explorando la expresión de marcadores inmunológicos, como es el caso de PDL1, porque la manipulación de la respuesta inmune en los tumores se ha vuelto un hito, un punto que viene a cambiar la forma en la que tratamos el cáncer. Ahora podemos nosotros hacer que el tumor perciba lo que antes no podía ver, y esto es porque normalmente los tumores generan una serie de proteínas que generan tolerancia. Estas proteínas existen en nuestro cuerpo para que de forma natural nuestros tejidos le digan al sistema inmune: hey, quieto, yo no soy tumor, yo soy una célula sana, ¿de acuerdo? Pero los tumores no es que tengan una inteligencia, la evolución los lleva a desarrollar este tipo de moléculas y las empiezan a expresar evadiendo la respuesta inmunológica. Tenemos nosotros que en cáncer de mama, de forma general, la expresión de este tipo de moléculas que permiten la evasión del sistema inmune se da en un 15%, pero los tumores triple negativo lo expresan al doble, en cerca del 30%. Entonces, el encontrar la expresión de estas proteínas nos permite que podamos tratar a una parte importante de tumores triple negativo con combinaciones que tienen ya el uso de estos anticuerpos, bloqueando la evasión del sistema inmune y combinándolo con quimioterapia. Entonces, hoy por hoy tenemos que hacer este tipo de pruebas cuando tenemos un tumor triple negativo, la determinación de PDL1. Y por otro lado, ustedes recordarán que la proporción de cáncer hereditario es pequeña, un 10, un 20% de todos los casos van a ser hereditarios, sobre todo el principal gen que se expresa, los genes que más se expresan son BRCA1 y BRCA2, y cuando estos se sobreexpresan, cuando estos genes están mutados, vamos a tener la posibilidad, cuando tenemos una variante mutada de BRCA, que el paciente se beneficie de algo que se llama inhibidores de PARP. Son medicamentos que llegan a la célula mutada y le impiden que se repare, y eso genera que el tumor llegue a un punto donde se autoinmola, llega a la apoptosis, ¿sí? a la autodestrucción. Entonces, nosotros en un tumor triple negativo, sobre todo en pacientes jóvenes, tenemos que considerar, y si tienen más historia natural que nos permita sospechar hay un factor hereditario o genético en esa paciente, debemos hacer una determinación de BRCA y también la determinación de PDL1 para ver si esos pacientes se pueden beneficiar de los usos de inmunoterapia o se pueden beneficiar del uso de inhibidores de PARP, y si no fuera el caso, bueno, pues entonces sí nos va a tocar utilizar quimioterapia. Y la quimioterapia, como ya dijimos, antraciclinas, taxanos como primera opción,
Si ya se agotaron esas posibilidades, entonces ya nos quedan una serie de otros fármacos como carboplatino, capecitabina, vinorelbina, eribulina, etcétera. Y bueno, creo que ya se me acabó el tiempo, pero justo a tiempo. Y pues ha sido un placer. Espero sus preguntas para dentro de unos momentos. Un fuerte aplauso para el doctor Lourdes López Rodríguez, que nos acompaña de la ciudad de Culiacán. Agradecemos enormemente su aportación a este evento. A continuación nos preparamos para recibir al doctor Gerardo Belterrain Chávez,